El día de hoy en La Balanza se encuentra con nosotros el licenciado Jaime Salvador García González, quien es candidato a ministro para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primero, bienvenido, licenciado, y muchas gracias por aceptar y por su tiempo. No, muchas gracias a ti, Cintia, por el espacio en la balanza. Bueno, tiene una amplia trayectoria en lo que tiene que ver con, bueno, es mediador certificado, es perito traductor, es corredor público. ¿Cómo llega a esta parte de su carrera? ¿Cómo inicia, para empezar, la curiosidad o la elección de dirigirse en el camino de la carrera de Derecho? Bueno, yo estudié Derecho porque de entrada sé que vivo en un país lleno de injusticias, ¿no? Y siempre me interesó conocer el orden normativo, cómo funcionan los tribunales, cómo son los procedimientos administrativos. La verdad es que desde chiquito sí quería adentrarme en la cuestión jurídica, ¿no? Estudié en la Escuela Libre de Derecho, 5 años de carrera, los exámenes ahí son orales, anuales. Me tocaron 3 ministros como maestros, una de ellas está en funciones, no voy a decir nombres para que no crean que le estoy haciendo publicidad, pero creo que tengo una sólida formación académica al haber egresado con un promedio de 9.2 de la Escuela Libre de Derecho. Y aparte, como en la Libre nos enseñan a ser autodidactas, pues siempre el estudio ha sido una parte constante de mi carrera, ¿no? Si bien es cierto, he cursado diplomados, especialidades y cosas por el estilo para el examen de corredor público, como el de notario o algún otro tipo de fedatario, sí requiere un estudio profundo del derecho, ¿no? Porque tu función va a ser precisamente la de dar fe de actos y hechos que se otorgan ante ti. Y tienes que cuidar la legalidad, la validez, um, el equilibrio entre las partes. En ese sentido, yo, que vengo del sector privado, de la sociedad civil, estoy acostumbrado a la aplicación imparcial del derecho, a diferencia de aquellos candidatos que vienen del litigio, que si bien es una actividad loable, notable, pero un litigante siempre tiene que tener una visión parcial a favor de su cliente, ya sea como actor, como demandado, y en cualquier rama del derecho. En ese sentido, pues yo siempre he estado acostumbrado a estar en medio de las cosas, como el fiel de la balanza. Tenías una pregunta, ¿verdad, Cintia? Sí, ¿cuál diría que es su mayor reto? El mayor reto de su carrera hasta ahora. Mi mayor reto de mi carrera es esta elección, definitivamente. De hecho, a mí, como al resto del país, cuando se publicó la reforma, me invitó a un periodo de reflexión. Algunas personas cercanas a mí me dijeron, ¿por qué no lo intentas? Tienes el currículum, eres estudioso, no pierdes nada. Lo medité, soy un hombre joven, tengo 51 años, creo que estoy en plena capacidad de poder desempeñar el cargo de ministro y me inscribí en los 3 comités de evaluación. En el comité de evaluación del Poder Judicial pasé el filtro de idoneidad, sacaron la lista que en el diario oficial de la Federación, un día domingo, no me acuerdo en qué cayó ese día, y como todos sabemos, ese comité de evaluación suspendió sus labores y después renunciaron. El Tribunal Electoral, a través de de su sala superior, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que el Senado, mediante insaculación, sacara las listas respectivas en aquellos cargos en los que hubiera un mayor número de aspirantes que los que tenía derecho a nombrar la Corte, y en aquellos donde pues, había menos número de candidatas, como fue en el caso de las mujeres para la Suprema Corte, ellas pasaron directo sin insaculación. Ahí tuve la suerte de pasar por insaculación, pero yo estaba dispuesto
conforme a las bases que emitió el Comité de Evaluación del Poder Judicial, de someterme al examen que dijeron que iba a haber y que ya no hubo, ¿no? O sea, yo no le tengo miedo a las evaluaciones. Por lo que respecta al Poder Legislativo, igual llegó la llamada para una entrevista en la vieja sede del Senado. Acudí un sábado en la mañana y pues me tocó ser el primero. Esa entrevista está en el YouTube del Comité de Evaluación del Poder Legislativo y en mi canal de YouTube. Y pues ahí se me hicieron 3 preguntas, las cuales contesté. Y también me tocó pasar a la insaculación y igualmente tuve la suerte de salir sorteado. Por lo que respecta al Poder Ejecutivo, pues no llegó la invitación a la entrevista, pero pues así son estas cosas, ¿no? Lo importante es de que estamos aquí en la carrera, ¿no? Eso es en torno a evaluaciones. Una vez ya estando en el campo, en la acción, ¿cómo enfrentaría presiones políticas o presiones mediáticas en una resolución polémica? O probablemente en una circunstancia en la que tenga que ir contra convicciones personales para hacer valer la Constitución. ¿Cómo enfrenta estas dificultades, tanto personales como las que existen, como las mediáticas que puedan ocurrir? Bueno, cualquier tipo de presiones, ya sea políticas, económicas, de amistad o de cualquier otra índole, yo creo que alguien que toma protesta como ministro debe saber el peso que implica ese cargo, el estar más allá de los intereses personales, económicos, ¿no? Uno tiene que aplicar de manera objetiva, imparcial, lo cual es muy difícil, pero se tiene que hacer el esfuerzo. No puede uno inclinarse a favor de alguien porque tiene una predilección ideológica, emocional o de alguna otra índole, ¿no? Uno tiene que ser un juez justo, imparcial, que no se doble ante nada. Y si hay presión de los medios, y si hay presión política, uno tiene que aguantar. Realmente la Constitución da las salvaguardas respectivas en cuanto a las causales por las cuales puede uno ser removido como ministro, ¿no? Que son básicamente el juicio político y la declaración de procedencia. Entonces, en ese sentido, uno no tiene por qué temer nada. Y amenazas de crimen organizado o de cualquier otra índole, pues también existen los canales, ¿no? Para reportar, inclusive pedir protección federal, ¿no? Pero yo creo que no tengo ningún problema en aplicar el derecho como lo he hecho siempre, ¿no? Igual en mi función de fedatario público, ¿no? O sea, han habido casos donde alguien me dice, y yo me niego tajantemente, oye, ¿no puedes alterar un poquito este hecho, no? A mí me costó mucho llegar aquí, yo no me voy a arriesgar en hacer algo ilegal o ilícito, y no, o sea, los hechos que yo di fe acontecieron de esa manera, punto. ¿Sí? El contrato que se pactó fue en esos términos, en su momento. Si ya ustedes se están arrepintiendo, eso ya es otra cosa. Habrá otro canal para resolver sus controversias. La Corte, como es el máximo árbitro de nuestro país, de los juicios que se lleguen a presentar en materia de amparo, en acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, pues tiene que ser un órgano firme. Y en ese sentido, la Corte y cada ministro y ministra en lo individual deben tener muy presentes que nuestra labor no debe ser ni de sumisión ni de confrontación con ninguno de los poderes del Estado mexicano o con algún órgano autónomo. Debe ser de imparcialidad,
debe ser de colaboración, de cooperación. ¿Sí? Si tuviese la oportunidad de hacer una reforma dentro del sistema judicial, ¿cuál sería su prioridad? Bueno, aparte de la que ya pasó, ¿qué me gustaría? Probablemente que haya una mayor entrada a todo esto que es la inteligencia artificial de una manera acotada, porque quiero aclarar antes que nada, el acto de juzgar, eso es una cuestión que debe estar reservada a los seres humanos, no a una computadora, por muy brillante que esté que sea su programación. Pero sí en cuestiones técnicas, como puede ser análisis de pruebas periciales, la inteligencia artificial podría en algunos casos ayudarnos en cuanto a la traducción, cuando no haya algún perito traductor, sobre todo en las lenguas indígenas, aun cuando es una garantía ya establecida en la Constitución, inclusive recogida por jurisprudencia de la Corte. Puede ser de que haya algún momento en de que alguien que pertenezca a una comunidad indígena no encuentre a la mano un intérprete de su lengua. Entonces, ahí la inteligencia artificial podría auxiliar de alguna manera, que no es perfecta, pero por lo menos podría servir de un apoyo. En ese sentido, yo creo que sí hay que modernizarnos. También la pandemia nos obligó mucho a usar los medios electrónicos, ¿no? La firma electrónica, presentar demandas, recursos a través de la firma electrónica. Y eso me parece muy bien. En ese sentido, las nuevas tecnologías, bienvenidas. Incluso esta misma entrevista es una prueba de las nuevas tecnologías, ¿no? No tuvimos que desplazarnos a la bella ciudad de Morelia. Nos quedamos aquí en la Ciudad de México, pero yo agradezco la oportunidad de poder platicar contigo, ¿no? Con cierta envidia de la buena, de esa bella ciudad, que es capital de un estado que ahorita, seamos sinceros, tiene problemas de inseguridad y de impunidad, pero si quieres este tema lo abordamos más adelante, ¿no? Claro. Menciona en la ficha que es pública para todas las personas que los tribunales no solo deben aplicar justicia distributiva y conmutativa. ¿A qué se refiere? Bueno, eso es. ¿Qué ocurrir con la justicia social? Sí, bueno, o sea, todos recordamos, ¿no? De nuestras clases de filosofía de la preparatoria, ¿no? La visión aristotélico-tomista, ¿no? De justicia distributiva, justicia conmutativa, ¿no? Que sería más bien las relaciones entre partes, ¿no? En la equidad de las transacciones, en cuanto también su pertenencia o reconocimiento respecto a la sociedad, ¿no? No, yo creo que hay que también tomar en cuenta, y siento yo que por eso se dio la reforma, entre otras razones, porque tenemos que tener en cuenta la justicia social, que es mucho más amplia de la justicia conmutativa y distributiva, que se refiere a conflictos específicos, ¿no? La justicia social abarca desigualdades, situaciones injustas que se dan por las condiciones personales de cada individuo, de dónde nació, si tiene alguna discapacidad o su posición socioeconómica. Todas esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Y en ese sentido, cuando se den los fallos en la Corte, también tener presentes esas diferencias e irlas corrigiendo, ¿no? En particular con grupos vulnerables, como sucede con las comunidades y pueblos originarios de México o las integrantes de la comunidad LGBTQ+, las mujeres que se han emitido en el número de leyes que las protegen en contra del acoso, la violencia, pero seguimos
siendo tristemente un país donde las mujeres son objeto de acoso, maltrato, violencia, trata. En ese sentido, hay que tener una perspectiva de género. Los menores, el interés superior de los menores siempre debe de estar presente. Yo en lo particular, en ese sentido, a pesar de no ser un abogado litigante y tener prohibición legal de ejercer el mandato judicial cuando se dio la pandemia, yo de buena fe elaboré un modelo de juicio de amparo indirecto y que se distribuyó por internet para que menores de edad pudiesen obtener la vacuna. La política, recordemos, era de los menores pues hasta el final de la lista y no. Y me parece de que eso es esa política era contraria al interés superior de los menores. Y por eso yo de buena fe di ese modelo de amparo y funcionó. Si tuviese que elegir tres valores que lo representan y que son su base para actuar y para su día a día, ¿cuáles serían estos tres valores? Bueno, sin duda, me considero una persona honesta, me considero una persona estudiosa y me considero una persona justa. Yo trato de ser justo con respecto a mi trabajo, las relaciones jurídicas que hago constar, el trato con mis clientes, sean independientemente o no los que me paguen los honorarios, justo con mis colaboradores, justo en mis relaciones personales. En ese sentido, una promesa que yo me he hecho es las injusticias que yo en algún momento he llegado a ver o malos tratos. Me he prometido, y creo que lo he cumplido hasta la fecha, en no repetir ese patrón, sino por el contrario, si a mí me trataron mal o sufrí una injusticia, no tengo por qué yo seguir esa cadenita. ¿Sí? Si tuviese la oportunidad de cenar con cualquier personaje histórico, ¿con quién cenaría y qué le preguntaría? Yo creo que con José María Morelos, que le da el nombre a la ciudad donde vives y está la casa que le compró, ¿no? A su mamá y que él en algún momento habitó. Morelos era una persona que tenía bien presente las desigualdades y que ya existían en México en aquel entonces, ¿no? Sus sentimientos de la nación lo expresan con claridad. Y también decía el objeto de las leyes, antes de que se acuñara el término de justicia social. O sea, las leyes tienen que moderar esos extremos que hay entre mucha riqueza por una parte y una extrema pobreza por la otra, ¿no? Igual desigualdades de índole cultural. Yo creo que con José María Morelos, sin duda alguna. ¿Qué cree que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? No, bueno, ambas cosas son injustas y no quisiera yo caer en un debate de cuál es menos injusto, ¿no? Yo creo que en ese sentido, uno de mis compromisos en lo personal es que no haya inocentes en la cárcel y también que no haya gente con impunidad que ande circulando por las calles y en virtud de algún tecnicismo, pues andan por ahí cometiendo fechorías. Ambas conductas son detestables y esa es una de las cosas que un juzgador en cualquier nivel debe de evitar. En una palabra, ¿qué significa justicia para usted? Esa pregunta ya me la han hecho varias veces y yo me he negado a contestarla con la frase tradicional de la voluntad perpetua y constante de dar a cada quien lo suyo, porque como Kelsen dijo, esa respuesta no nos lleva a mucho.
solamente cambia la pregunta a ¿y en qué consiste dar a cada quien lo suyo? Entonces, en ese sentido, mi respuesta respecto a qué es la justicia para mí sería la aplicación de nuestra Constitución con todas las normas que ella implica, en particular la materia de derechos humanos. En ese sentido, sí me considero un abogado que va a tener una postura más tutelar, más proteccionista de los derechos humanos para todas, todos, todes, sin importar sus preferencias, su condición socioeconómica, ningún factor. Y esa sería mi definición de justicia, ¿no? La recta y correcta aplicación del orden jurídico, empezando por nuestra Constitución, los tratados internacionales, las leyes secundarias, eh, y del mismo modo, ¿no? Como la Corte a lo que se ocupa en su mayoría son cuestiones de constitucionalidad, es si un acto, una norma general en algún punto es contraria a la Constitución y no hay alguna otra salida, no hay alguna interpretación que pueda armonizarla, se tiene que declarar inconstitucional. En ese sentido, esta elección judicial termina el debate sobre la legitimación de los jueces constitucionales para poder declarar inconstitucional una norma general que fue aprobada por algún órgano legislativo electo por la ciudadanía. Al ser los jueces, los juzgadores, los magistrados, y en particular los integrantes de la Corte electos por el pueblo, pues tenemos ya un origen democrático y ese debate ya queda superado, ¿no? El de la legitimación. Pero aún así, uno tiene que hacer una interpretación del acto en concreto de la norma que se está discutiendo, analizando y ver si es armónica, compatible con la Constitución o no. Y si en algún punto no lo es, pues declarar inconstitucional o, en su caso, acotar mediante una interpretación en qué sentido es constitucional. Esta norma es constitucional siempre y cuando se interprete de esta manera, ¿sí? Pues esa es nuestra última pregunta. Muchísimas gracias, licenciado García, y le deseamos mucho éxito. No, muchas gracias.